Shalom y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes una porción de la Torá. Nos recordamos que Torá significa enseñanza o instrucción, y es primeramente lo que encontramos en los 5 primeros libros de nuestras Biblias. Estudiamos la Torá en porciones semanales para poder estudiarla completa en un ciclo anual. Así que vamos a estar estudiando el segundo libro, el libro de Shemot, el libro de nombres, mejor conocido como Éxodo. Y esta porción semanal, esta parashá, se llama Vayakhel, que significa y congregó. Ahora, antes de empezar a profundizar en esta porción, vamos a recordar por qué es importante estudiar la Torá. ¿Por qué es relevante? Porque nos recordamos que aquí no se trata de religiones, aquí no se trata de si somos cristianos, de si somos judíos, de si somos cualquiera de las miles de diferentes religiones, denominaciones que desafortunadamente ha creado el hombre. Aquí se trata de que nuestro Creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Creador del cielo, de la tierra y del universo, ha querido establecer es una relación con su creación y con su pueblo. Y cuando nosotros creemos en ese Dios y en el Mesías que fue profetizado a su pueblo, entonces entendemos que no somos parte de una religión o una denominación, sino somos todos parte de un mismo pueblo. Y ese pueblo solo tiene un solo nombre según toda la Escritura. Y ese nombre es Israel. Así que cuando entendemos cómo nosotros somos todos parte de un mismo pueblo, entendemos que la Torá es la enseñanza, la instrucción para que el pueblo sepa relacionarse con su creador y con su creación entre nosotros. Así que nuestro creador quiere una vida de bendición para toda su creación y también para su pueblo. Y por eso Él nos da enseñanzas y coloca límites para nosotros tener una vida sin tanto traspiés, sin tanto tropiezo. Así que por eso estudiamos la Torá semana tras semana, porque queremos una vida de obediencia, porque la obediencia es premiada con bendición, como lo promete la Escritura. Así que por eso vamos a comenzar a estudiar esta porción Vayakhel, que comienza con el capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 38, verso 20. Y aquí hay 2 temas fundamentales que vamos a estar hablando. El primero es el día de reposo y el segundo es el tabernáculo. Así que vamos a recordarnos primeramente dónde estamos. Estamos en el desierto. El pueblo de Israel estuvo más de 400 años en Egipto, estaban en una esclavitud. Moisés sacó al pueblo de esa esclavitud, pasaron a través del mar, llegaron al monte Sinaí, recibieron los 10 enunciados, los 10 mandamientos, han estado reunidos en medio del desierto y el Creador le está dando una revelación a Moisés de todas las cosas que ellos tienen que hacer. Y una de ellas es el tabernáculo. Así que en estas últimas porciones hemos estado recibiendo detalles de los materiales, los instrumentos, las longitudes, las medidas de cada elemento que iba a ser parte del tabernáculo e incluso de los siervos que iban a estar sirviendo en el tabernáculo. Así que por eso vamos a comenzar con estos primeros versos en el capítulo 35. Dicen así: Moisés convocó a toda la comunidad israelita. Les dijo: estas son las cosas que el Creador ordenó hacer. Que en 6 días se haga el trabajo y el 7º día será sagrado para ustedes. El Shabbat, el día de reposo, es absoluto en honor al Creador.
quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a una muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat, en el día de reposo. Así que acá hay muchas cosas curiosas. Primeramente, el Creador está dándole una orden a Moisés de que comparta con el pueblo acerca del día de reposo. Pero ¿qué pasa? Esta no es la primera vez que se habla del día de reposo como una instrucción para el pueblo de Israel. Tenemos que recordar que el reposo comienza no en el libro de Éxodo, sino en el libro de Génesis, cuando el Creador reposó en ese séptimo día desde la creación. Él, que no necesita reposar ni descansar, dijo, voy a santificar este día, lo voy a hacer especial. Algo santo no significa algo perfecto, algo santo significa algo que está especial, algo que está siendo resaltado con respecto a lo demás. Y eso fue lo que hizo el Creador, dando el ejemplo a toda su creación que Él, que creó el universo y todo lo que existe, todo lo visible e invisible, reposó. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en el libro de Éxodo. ¿Cuáles son esas instrucciones que han sido dadas al pueblo de Israel? Primeramente, en Éxodo capítulo 16, cuando ellos salen de Egipto y están en el desierto y tienen hambre, el Creador les dice, yo les voy a dar el maná, el alimento, y se los voy a dar durante 6 días. Ustedes van a tener que salir a buscar todos los días el alimento, porque si tratan de recolectar un poco en un día, para el día siguiente no va a estar comestible, no van a poder comérselo. Entonces el Creador les dice, ustedes van a tener que salir y depender de mí durante esos 6 días. Van a tener que salir a buscar el alimento y confiar de que yo les voy a dar el alimento. Pero resulta que en el 6.º día ustedes van a tomar una doble porción para así poder reposar en el 7.º día. Entonces, ¿qué ocurrió? El pueblo, al comienzo, vieron este alimento que nunca habían visto y trataron de recolectar no solamente para ese día, sino también para el próximo día. Estaban desafiando la instrucción. ¿Y qué ocurrió? Al siguiente día no lo podían comer. Ellos tenían que confiar de que el Creador iba a darles ese alimento todos los días. Y el 6.º día era el único día donde ellos podían tomar esa doble porción. Y el 7.º día era el único día donde ellos podían disfrutar de esa doble porción. Y ese día sí era comestible. Ese milagro ocurrió semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por 40 años. Esa es la primera vez que el Creador, de una manera didáctica, de una manera sutil, delicada, les está dando la instrucción, tienes que reposar en este día. Pero ¿cuándo es que el Creador comparte la instrucción directamente con el pueblo de Israel? Es en Éxodo 20, cuando están al pie del monte Sinaí, cuando todos están escuchando los 10 enunciados, los 10 mandamientos. Adivinen, el 4.º mandamiento es el día de reposo. El Creador dice, observa y recuerda este día. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Este es el mandamiento que menos observamos y que menos recordamos como humanidad, como civilización. La gran mayoría desconoce completamente el día de reposo y mucho menos lo guarda. Pero después de Éxodo 20, vuelve a repetir en Éxodo 31 y dice, el Shabbat, el día de reposo, es un pacto perpetuo por todas nuestras generaciones. Es un pacto que hace el Creador con su pueblo de manera perpetua. Entonces, ¿de dónde es que vinimos nosotros a pensar que el día de reposo es simplemente para una parte del pueblo de Israel, para nuestros hermanos judíos? ¿Dónde fue que nosotros empezamos a pensar que
el Mesías vino a abolir el día de reposo? ¿Dónde es que empezamos a decir el día de reposo es una instrucción para personas de hace 3000 años? Eso no está vigente o válido el día de hoy. ¿Cuándo es que empezamos a decir todo ese tipo de cosas? En Éxodo 35 vuelve a hablar del día de reposo. La cuarta vez en este libro que el Creador está hablando del día de reposo con el pueblo de Israel. Si se dan cuenta, acá hay un patrón. Y es muy importante, tan importante, que de todas las instrucciones que el Creador pudo haber dado al pueblo de Israel, el día de reposo es el cuarto de los 10 mandamientos. Y por eso Él vuelve aquí a resaltar el día de reposo. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? Ellos están a punto de empezar a crear el tabernáculo, el Mishkan en el desierto, ese tabernáculo móvil que ellos iban a estar teniendo y disfrutando durante esa estadía de 40 años en el desierto. Y es tan importante el día de reposo que aquí el Creador está siendo enfático para decirles, no importa lo importante que es el tabernáculo, ustedes van a trabajar 6 días de la semana y el séptimo tienen que reposar. No harán trabajo alguno. Tan importante es el tabernáculo para todo el pueblo de Israel, pero no más importante que el reposo. Y eso, la verdad es que nos deja una enseñanza gigantesca. Porque ¿cuántos de nosotros a veces pensamos, mi trabajo es demasiado importante? La verdad es que no puedo dejar de hacer esta parte del trabajo en este día. Yo sé que Dios me va a perdonar. Yo sé que Dios no se toma tan en serio el día de reposo hoy en día. Tenemos tantas cosas en nuestra mente para justificar o tratar de justificar lo que nosotros hacemos o no hacemos en el día de reposo. Que se nos olvida que si el pueblo de Israel recibió un pacto perpetuo por todas nuestras generaciones, y el Creador asignó tareas tan importantes como la creación del tabernáculo, donde iba a habitar su presencia y se iba a comunicar de manera especial con los israelitas por cientos y miles de años. ¿Cómo vamos a venir nosotros a decir que ese pacto perpetuo por todas nuestras generaciones ya no es válido? Eso nos lleva a la reflexión. Y por eso tenemos que entender qué ocurrió. En el 3er siglo después del Mesías fue cuando el hombre, desafortunadamente, quiso tratar de manipular la palabra del Creador. Porque quiso mezclar parte de la teología, de la doctrina y de las tradiciones del pueblo de Israel en ese momento con lo que estaba ocurriendo en Roma. El Imperio Romano fue el que cambió el día de reposo. Dejó de ser el séptimo día para ahora ser el primer día de la semana, el día del Señor. Y llevamos más de 1700 años, donde el Imperio Romano, que fue uno de los imperios más grandes que ha existido, entonces mantuvo la tradición del primer día de la semana para el Creador. Por eso es que hoy en día la mayoría de la gente desconoce el día de reposo. Por eso es que la mayoría de la gente no sabe cuándo comienza el día de reposo. Porque no solamente cambió nuestra manera de pensar, sino también nuestra manera de vivir. Porque en este momento, en la Escritura, el pueblo de Israel sabe cuándo comienzan y concluyen los días, porque la Escritura lo dice, lo menciona. Comienza con el atardecer,
con la puesta del sol. Ahí es cuando comienza el día y concluye al día siguiente, cuando vuelve a colocarse, a ponerse el sol, de tarde a tarde. Así lo menciona la Escritura múltiples veces. Pero nuestra mentalidad y nuestra manera de vivir hoy en día es basado en el calendario y en el horario gregoriano y juliano, donde el día comienza a las 12 de la noche o las 12 de la madrugada. Ahí es cuando comienza el día. Entonces, no solamente nuestro horario ha cambiado, sino también entonces la semana y el día de reposo de esa semana. Y podemos hablar de muchas cosas que también han cambiado, pero esto definitivamente es algo que ha afectado a toda la humanidad. Porque el Creador le está dando aquí una instrucción al pueblo de Israel. Y como ya hablamos al comienzo, aquí no se trata de una religión. La palabra, la Biblia, no se trata de una religión. Se trata de una relación. Y el Creador dice, si tú eres parte de mi pueblo porque quieres creer en mí, porque levantaste la mano y cuando no tenías nada que ver con las 12 tribus de Israel, tú dijiste, yo creo en ti. Y porque creemos, somos salvos, porque creemos, somos insertados en su pueblo, así como muchos de los extranjeros, de los egipcios, de los esclavos, fueron insertados y acogidos dentro del pueblo de Israel cuando estaban siendo liberados de Egipto y salieron junto a ellos. Y todos ellos, las 12 tribus y todos estos extranjeros que ahora estaban dentro de estas tribus, todos escucharon al Creador en el monte Sinaí. Y así como ellos fueron acogidos, nosotros también somos acogidos dentro del pueblo de Israel. Y si entendemos que somos parte del pueblo de Israel, el Creador está haciendo un pacto con nosotros de una manera perpetua por todas nuestras generaciones para que tengamos el día de reposo. Él quiere unidad y que todos reposemos de la misma manera. Entonces, cuando nos cambian, cuándo comienza el día, cuándo concluye el día, cuándo es el día de reposo, entonces no vamos a tener unidad. Unos van a reposar en un momento, los otros van a reposar en otro momento. Eso no es lo que quiere el Creador. Aquí no se trata de la intención que podamos tener, porque el Creador da una instrucción de lo que a Él le place. Esta es la Torá, la enseñanza, la instrucción de lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Si tú quieres hacer lo que a Él no le gusta porque piensas que le gusta, tú no estás siguiendo la Torá. Tú estás siguiendo tu opinión. Y aquí no estamos para seguir opiniones, porque el Creador dice, yo te voy a bendecir cuando tú sigues mis instrucciones. Tú quieres tener una vida de bendición, sigue la instrucción. Entonces por eso tenemos que colocar nuestra atención no en el hombre, sino en la Torá. Porque el hombre ha creado la religión, las religiones, las denominaciones. Y muy poco nos enfocamos en lo que dice la palabra. Porque tenemos un conjunto de muchas cosas que han sido agregadas por más de 1700 años. Y por eso tenemos que quitar todo eso, derrumbar y comenzar desde el principio, desde la base, el fundamento. Por eso es que es importante el día de reposo. Por eso es que el Creador está hablando por cuarta vez en este mismo libro sobre el día de reposo. Y aquí está siendo enfático, está diciendo, mira, si tú no reposas en el día que yo estoy apartando, que estoy haciendo especial, tú estás teniendo una muerte espiritual. Tú te estás queriendo separar de la relación que yo quiero tener contigo de una manera especial en este día. Por eso es que el Creador está siendo tan detallista. Porque Él está diciendo, esta es una instrucción perpetua por todas las generaciones, pero también hay consecuencias. Si tú no quieres vivir apegado a mí y a lo que yo digo, entonces estás teniendo
poco a poco una muerte espiritual, porque no estás conectado a mí como yo te estoy instruyendo que lo hagas. Lo estás queriendo hacer como el hombre te enseñó. Y por eso, en esta época donde tenemos el acceso a la información, donde ya no tenemos que ir a un intermediario para que nos explique la Torá, cada uno de nosotros puede abrir este libro y comenzar a leerlo y dejar que este libro pueda purificar nuestra mente y nuestro corazón, que nos ayude a entender verdaderamente que el Mesías no vino a abolir ninguna de estas palabras, que el Mesías no vino a cambiar ninguna de estas palabras. Desafortunadamente hemos interpretado muchas de las palabras del Mesías pensando que Él venía a quitarnos la carga pesada de la ley. Él no vino a quitarnos la carga pesada de la ley, vino a quitarnos la condenación cuando uno quiebra la ley. Cuando nosotros creemos en esa salvación, ya nosotros entonces podemos hacer algo con esa salvación. Podemos vivir una vida de libertad siguiendo la instrucción para tener un caminar que nos lleve a una tierra de bendición, o podemos vivir en un libertinaje donde hacemos lo que nosotros querramos, aunque ya seamos salvos. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Ya cuando tú recibes al Señor en tu corazón, porque tú dices, yo creo, yo decido creer, tú tienes la opción de verdaderamente creer y hacer lo que dice su palabra, o tú puedes decir, yo creo, pero a mi manera, y puedes hacer lo que tú quieras. Ambos caminos no te llevan por el mismo tipo de sendero, no te llevan por la misma ruta. El Creador quiere no solamente la salvación de tu vida, sino también quiere que tengas una vida provechosa. Y Él dice, te voy a bendecir por tus generaciones. Así que con tu obediencia no solamente se trata de tu vida, sino también la de tus hijos, la de tus nietos y sus generaciones. Así que qué importante es hablar del día de reposo. Pero también qué importante es entender que el Creador es un Dios de detalles. Porque a veces uno dice, bueno, pero yo me reúno el primer día de la semana. ¿Cuál es la diferencia si yo igualito estoy conectándome con Él? Y así lo hago con mi familia y lo he hecho así desde que nací. El Creador es un Dios de detalles. Si Él hubiese querido decir, ustedes pueden celebrar el día de reposo, ese día especial, cualquier día de la semana, pero celébrenlo, nosotros pudiésemos decir, bueno, está bien, lo puedo celebrar en este día o en el otro. Pero Él no dijo eso. Él dijo, este es el día que yo elijo para que tú observes como pueblo por tus generaciones como un pacto perpetuo. Esto es lo que nos mantiene unidos cuando nosotros nos acercamos al Creador, como Él nos enseña. Porque imagínense cómo sería si ni siquiera fuese el séptimo día y el primer día, sino que cada quien pudiese reunirse en el momento que quisiéramos. Habría mucho más desorden. Entonces, si ya tenemos bastante desorden, cuando nos reunimos en 2 días separados, 2 días diferentes, ¿por qué no tratar de unirnos y hacer lo que el Creador nos dice? Reposar en el día que Él quiere, porque Él es un creador detallista. Es tan detallista que habla de todos los detalles que conlleva la realización del tabernáculo y de cada elemento que es parte del tabernáculo. A veces pensamos que el Creador no está prestando atención si nosotros estamos reposando o no en este día. Pero créanme, Él está viendo la intención de tu corazón. Pero también está viendo la obediencia de tu corazón.
Él es un Dios detallista, que en su palabra vemos que comparte las longitudes exactas, los materiales, los tipos de herramientas necesarias, el tiempo determinado para hacer las cosas. Él es un Dios de detalles. Él creó el universo, todo lo que existe, visible e invisible. Creó las células que tenemos nosotros y cada elemento dentro de cada célula. Creó los átomos y los elementos dentro de los átomos. Él es un Dios de detalles. Así que Él nos da un regalo inmerecido, su salvación. Es algo que no podemos nunca ganar. El ser obedientes no nos va a hacer salvos. La salvación es un don inmerecido. Es gracias a su misericordia y bondad, simplemente porque nosotros creamos en Él, en su palabra y en su salvación, somos salvos. Y lo que nosotros hacemos entonces cuando somos salvos es nuestro detalle para Él. Así que, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Una vida de detalles con el Creador? ¿O simplemente estamos viviendo una vida de detalles con nosotros mismos, con nuestra familia y con los que nos rodean? Vamos a compartir estas palabras donde Él comienza a pedirle a Moisés que comparta una instrucción al pueblo de Israel. Vamos a estar leyendo en este capítulo 35, en el verso 4, dice, o a partir del verso 4. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que el Creador me ha ordenado que les transmitiera. Recolecten de ustedes una ofrenda para el Creador. Todo aquel que sea generoso de corazón que done una ofrenda para el Creador. Así que el Creador no necesita de nuestro dinero, no necesita de nuestro tiempo, no necesita de nuestros recursos. Él creó absolutamente todo. Él no necesita de nosotros, pero Él quiere que nosotros demostremos nuestra fe. Él quiere que nosotros podamos tener también una oportunidad para demostrar con hechos si nosotros le amamos. Porque, ¿qué ocurre si tú le dices a tu pareja que los amas, pero en realidad no lo demuestras? ¿Qué ocurre? Tu pareja se va a aburrir, no le va a gustar, va a sentir que no estás demostrando tu amor. Y eso es lo que ocurre con el Creador. Él está dándonos una oportunidad para que nosotros, que no somos dueños de nada, podamos tener la oportunidad de darle algo de lo que nosotros administramos. Porque aquí nosotros somos administradores, somos gerentes de lo que nos ha sido otorgado, del dinero, de los recursos, del tiempo, de los dones. Tenemos demasiadas maneras para nosotros poder darle al Creador. Y acá hay algo muy importante. Él dice, todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda. Así que yo quiero sentir que soy generoso de corazón. ¿Cómo puedo acercarme al Creador? ¿Qué le puedo dar? Lo más importante que le puedes dar al Creador es tu tiempo, porque no tiene precio. Y es algo que no se puede recuperar. Así que ¿cuánto tiempo estás pasando en su palabra? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en conocer mejor a tu Creador? Eso es lo mejor que le podemos dar al Creador, nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en comunicarnos con Él, hablar con Él, decirle lo que sentimos, decirle lo que necesitamos, decirle lo que le agradecemos? Eso es lo mejor que podemos darle. Pero también tenemos que entender que cuando nosotros decidimos darle algo a Él,
no solamente estamos afectando lo que ocurre con nosotros y con nuestro tiempo y con nuestros recursos, sino también podemos afectar de una manera positiva a nuestro entorno. Podemos bendecir a nuestros familiares, podemos bendecir a nuestros amigos e incluso a desconocidos cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción, cuando somos generosos de corazón y compartimos con las demás personas parte de lo que nosotros estamos administrando, parte de esos recursos, nuestro tiempo ayudando a una persona, nuestro dinero para una persona que lo necesita, nuestros dones para ponerlos al servicio del Creador. Entonces, qué hermoso que el Creador no solamente quiere afectar nuestra mente y nuestro corazón de una manera hermosa, sino que Él también quiere que nosotros podamos ser esos agentes de cambio en nuestro entorno. Y esto es muy importante porque el Creador coloca una serie de instrucciones que son difíciles de imaginar cómo ocurrieron en el desierto. Porque hay una clase de materiales, de elementos, de herramientas que eran necesarios para poder hacer toda la construcción de ese tabernáculo. Qué interesante el pensar que ellos, en el medio del desierto, tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que conlleva el tabernáculo. Pero es que el Creador no nos coloca una prueba ni nos pide algo cuando no nos da las herramientas. Él siempre nos va a pedir que hagamos algo y nos va a dar la manera para nosotros poder hacerlo. Y por eso vamos aquí a recordar, a partir del verso 30 de este capítulo 35, dice: dijo Moisés a los israelitas: miren, el Creador designó a Betzalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo dotó del espíritu divino, de sabiduría, de entendimiento, de comprensión y de habilidad para todo tipo de trabajo, para hacer expertos diseños, para trabajar con oro, plata y cobre, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar maderas, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Y también lo dotó a él y a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, con la capacidad de enseñar. Los dotó de aptitud natural para que realicen todo trabajo de artesano, de diseñador textil, de bordador, en lana turquesa, lana púrpura, lana roja y en lino fino, y de tejedor. Ellos están capacitados para realizar todo el trabajo necesario y hacer los diseños de los tejidos. Entonces, qué hermoso, porque cuando nosotros profundizamos más en estas instrucciones y en todos esos materiales, uno dice, ya va, pero estaban en el medio del desierto hace más de 3000 años. ¿Cómo pudieron hacer todo esto? ¿De dónde consiguieron las herramientas? Los elementos, los materiales. Es increíble. El Creador no nos pide algo a menos que nos haya dado la manera para poder hacerlo. Y Él dotó al pueblo de Israel de todo lo necesario, incluso de personas capacitadas para poder liderizar todo el trabajo que iba a ser necesario. Y esto es muy importante. Vamos a leer en el capítulo 36, en el verso 8, unas palabras que son bien interesantes. Dice: los más hábiles entre todos los trabajadores hicieron el tabernáculo. Así es que fue traducido el verso 8. Pero cuando leemos en hebreo el verso 8 dice: Jajam Leb. Jajam son sabios y Leb corazón. Literalmente está diciendo los sabios de corazón. El Creador está diciendo que los más sabios de corazón fueron los capacitados para hacer el tabernáculo. No fueron los sabios en entendimiento, no fueron los sabios
en cuanto a sabiduría o conocimiento. Fueron los sabios en cuanto a su corazón. Y eso es muy hermoso, porque el Creador capacita a las personas, no en cuanto a su conocimiento, no en cuanto a su educación, no en cuanto a su formación académica o profesional. Él ve tu corazón y Él capacita a los que tienen el corazón en el lugar correcto. Y eso, la verdad es que a mí me encanta escuchar, porque el Creador se goza en ver un corazón que esté en el lugar correcto. Puede que quizás desconozcamos mucho de lo que está aquí en la palabra. Puede que quizás desconozcamos muchas de las instrucciones, o puede que hayamos vivido en error por mucho tiempo, por ignorancia, por desconocimiento, por soberbia, por orgullo. Pero tenemos la oportunidad de tener un corazón sabio cuando nosotros seguimos la palabra del Creador, simplemente porque queremos amarlo, simplemente porque queremos demostrar los deseos de nuestro corazón. Quizás lo estábamos tratando de hacer a nuestra manera, pensando que era lo correcto, pero el Creador ve que nosotros tenemos esa capacidad ahora para entender su palabra, porque tenemos el corazón en el lugar correcto. Y ahora sí podemos demostrar nuestras acciones que van de acuerdo a lo que dice su palabra, y lo podemos hacer con ese corazón dispuesto. Qué hermoso como el Creador no colocó a las personas más hábiles para la construcción del tabernáculo, sino las personas que tenían la disposición correcta. Que así podamos ser tú y yo. Que cuando el Creador nos dé un llamado y coloque un deber, coloque un propósito en nuestra vida, que nosotros podamos verdaderamente marcar la diferencia y tener esa disposición en nuestro corazón. Y el resto de esta porción básicamente habla de todos los detalles de cada elemento que era parte del tabernáculo. Las medidas, los materiales, cómo debían hacerlo. Y vemos toda esa cantidad de detalles. Tenemos a un Dios de detalles. Tenemos a un Dios que Él nos da la manera para nosotros poder realizar esa misión que Él ha colocado en nuestra vida. Y hay veces toma cierto tiempo para entender esa misión, para entender quizás cuáles son esos dones que tenemos. Pero cuando tenemos el corazón dispuesto, podemos seguir su instrucción y caminar por ese sendero que Él ha colocado para cada uno de nosotros, para que podamos encontrar ese propósito. Y podamos con ese propósito compartir su palabra con todo nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, y podamos llegar todos unidos como un pueblo a esa tierra de bendición. Que tú, tu familia y tus generaciones puedan tener esa oportunidad de tener esa bendición que pueda trascender nuestra vida a las demás personas. Y que podamos curiosear la palabra y podamos entender que un pacto perpetuo por todas nuestras generaciones verdaderamente debe tener un propósito importante y lo suficientemente importante para poder seguir disfrutándolo el día de hoy. Nos vemos en el próximo día de reposo. Que tengan un día bendecido. Shalom.